Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecamos. Y nos dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dijo Jehová. Porque son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que Él la hace producir y germinar, y da pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Antes hará lo que quiero y será prosperada para aquello por lo cual le envié. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y porque toda la escritura es respirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en rectitud al hombre y, por supuesto, a la mujer de Dios y equiparlos para toda buena obra. Toda buena obra es en la llenura del Espíritu Santo, funcionando dentro de la dinasfera divina, la esfera de poder divino, dunamis, de eso se refiere, esfera de poder divino, y para eso sí que requiere estar llenos del Espíritu Santo. Y la única forma de estar llenos del Espíritu Santo no es haciendo sacrificios, no es haciendo penitencia, es simplemente una obra de gracia, así como la salvación es por gracia, la llenura del Espíritu Santo es por gracia. Y lo único que se requiere es citar nuestros pecados. Como nos dice en primera de Juan 1:9, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Estamos estudiando este increíble evento que es el conflicto angélico, para que podamos entender por qué suceden las cosas que suceden, qué está sucediendo en este momento y lo que vendrá, y cómo formamos parte del plan de Dios, por qué estamos aquí. Esto le da sentido a nuestra existencia. Esto nos aclara la razón por la cual estamos vivos, por qué fuimos creados y cuál es la razón por la cual pasan las cosas que suceden y estamos dentro de todo este conflicto. ¿Cuál es el lugar hacia donde debemos mirar para poder avanzar y cumplir eso por lo cual estamos acá? Así que unos breves instantes para que en la intimidad de su alma, cada uno, sin necesidad de intermediarios, podamos presentarnos ante Dios, presentando todas nuestras independencias, que esos son nuestros pecados, para poder ser blancos como la nieve e iniciar la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro toda esta información a fin de que podamos metabolizarla para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Y bien, continuando con este impresionante tema sobre lo que es el conflicto angélico, vamos a pasar a nuestro documento y continuar el estudio impresionante que estábamos siguiendo la semana anterior, que hemos estado siguiendo estos últimos días. Y bien, el conflicto angélico nos sirve para entender todo lo que viene ocurriendo desde la eternidad pasada. Desde un momento de la historia que ocurrió la caída de Satanás y la tercera parte de los ángeles del cielo que le siguieron. Entonces habíamos quedado en todo cómo se iniciaba este evento, para que vayamos entendiendo buena parte de lo que nos sucede a diario y de lo que está sucediendo y este increíble suceso que origina la creación del género humano. Nosotros no somos el inicio de la creación. Dios primero, en la eternidad pasada, crea a los ángeles y hubo un momento de la historia donde se rebelaron, donde Satanás se rebeló y una tercera parte le siguió. Como consecuencia de eso, Dios crea al género humano para resolver dicho conflicto. Entonces, en el punto N, quedamos allí, que dice el orden de los eventos en el juicio de apelación. Es para que vayamos entendiendo aproximadamente cómo es la cronología de estos eventos. Número uno, este juicio de apelación empieza con la caída del hombre y continúa hasta el comienzo de la dispensación de la unión hipostática. Entonces, el evento de lo que es la caída de los ángeles
fue uno y luego viene la caída del hombre. Vamos a entender por qué. El género humano fue creado y la historia humana a fin de duplicar las condiciones del conflicto angélico prehistórico, como un paralelismo. Se crea el género humano en las mismas condiciones en las que estaban creados los ángeles, en un ambiente perfecto. Y vamos a ver por qué. El género humano fue creado y la historia humana a fin de duplicar las condiciones del conflicto angélico prehistórico. Esto proveyó tanto evidencia como precedencia para el juicio de apelación de Satanás. Las dos caídas ocurrieron bajo un ambiente perfecto. La fase del juicio en la Corte de Apelaciones es esencialmente la historia del Antiguo Testamento. Y lo podemos ver allí en el Pentateuco, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, cómo es un evento histórico, cómo nos narra paso a paso todo lo que sucedió. La fase de refutación de cargos por parte de la Fiscalía sucede al mismo tiempo con las dispensaciones cristocéntricas. Recordemos que cristocéntrica significa todas esas dispensaciones donde Cristo es el centro. Y aunque todo lo que nos dice la Biblia se refiere a Cristo y al plan de Dios, en las cristocéntricas particulares son esas dispensaciones en las que Cristo es el centro, que es desde la encarnación hasta el milenio, final del milenio. La dispensación de la unión hipostática, que fue esos 33 años, recordemos que es upostasis, el concepto teológico que se refiere a la unión de dos naturalezas sin que se mezcle, donde es humanidad 100% y deidad indisminuida, donde no hay mezcla de las dos esencias. Ahí está. Porque tenía que venir un hombre a pagar el precio por el hombre. La fase de refutación de los cargos por parte de la Fiscalía sucede al mismo tiempo con las dispensaciones cristocéntricas, la dispensación de la unión hipostática y la edad de la Iglesia, que es donde nos encontramos en este momento. Estamos en la dispensación, la oikonomía, que de ahí proviene la palabra economía, oikonomía o administración o la dispensación más increíble de la historia, donde nunca en la historia humana había estado la deidad habitando el cuerpo del creyente. Por eso es que somos miembros de la familia real, santos, separados, no porque nos portemos bien, sino porque tenemos el privilegio de ser habitados por la deidad, por la Trinidad, a partir del instante que creemos en Cristo. Y cuando muchos, que de hecho en este momento estoy estudiando la historia del cristianismo, y es impresionante la cantidad de eventos que se sucedieron luego de la ascensión de Jesucristo y que hubo una gran cantidad de distorsiones por parte de los individuos y crearon un montón de discusiones a lo largo de la historia en ponerse de acuerdo, tardaron siglos en ponerse de acuerdo si la deidad existe o no existe, si Cristo es Dios o no es Dios, si el templo fue derribado y todavía hoy en día un buen número de personas que son del pueblo judío consideran que Cristo no fue el, que no es Dios, no es la encarnación de Dios, perdón, porque dicen que el templo todavía está algunos ladrillos montados sobre otros, entonces que todavía él no derribó el templo, que él no es la deidad, que él no es el Mesías, pero no se dan cuenta que edificó el templo en el alma del creyente. Esto es impresionante, mucho más allá que algo que hubiese derribado un edificio físicamente y hubiese construido de nuevo. No tiene nada que ver con eso. Perdón si notan algún estornudo, es que hay algunos cambios de clima bastante bruscos últimamente. Entonces, bien, continuando con nuestro tema, que es lo que realmente importa, poner nuestros ojos en lo que Dios tiene diseñado y lo que Dios nos está mostrando en estos estudios, va a clarificar el panorama para que podamos comprender y podamos entender por qué estamos acá. Y podemos entender con esto por qué sufrimos lo que sufrimos. Basta leer las noticias y ver la cantidad de distorsiones que hay. Basta ver una simple película, un documental de historia del cristianismo, por ejemplo, para ver la cantidad de distorsiones que han venido produciendo la naturaleza de pecado del ser humano, creando versiones de la palabra de Dios distorsionadas totalmente, aplicando rituales. Y esto es justamente lo que nos va a servir, este tema del conflicto angélico, para entender lo que sucede y por qué hay tantísimas distorsiones. Y que efectivamente Satanás busca distorsionar la palabra de Dios y se disfraza de ángel de luz,
mostrándonos una información que puede parecer espiritual y no es más que una distorsión humana. Bien, la fase de refutación de cargos por parte de la Fiscalía sucede al mismo tiempo con las dispensaciones cristocéntricas, la dispensación de la unión hipostática y la edad de la Iglesia, su majestad Jesucristo. Y los héroes invisibles de la edad de la Iglesia son los testigos del fiscal. Estamos hablando que estos héroes invisibles son los miembros de la familia real durante la edad de la Iglesia que van a crecer hasta la cima y van a ser quienes serán testigos de la fiscalía, de la acusación contra Satanás. Aunque siendo miembro de la familia real puede ser que seas un total fracaso en la aplicación de la doctrina bíblica en tu vida y te preocupes y te angusties y te sientas atormentado por la situación, aún así ahí está el pago de Cristo en la cruz de manera infinita para que podamos nosotros ser este, perfectamente felices y aún así podemos ser testigos en la condenación de Satanás. Esto es lo impresionante de todo esto, que aun cuando seamos unos fracasos, Dios proveyó absolutamente todo. Y cuando Satanás se presenta ante el tribunal para acusarnos, ahí está nuestro sumo sacerdote, nuestro máximo abogado, para decir, ahí está mi hijo, por quien yo morí en la cruz. Perfectamente, eso es increíble. Su majestad Jesucristo y los héroes invisibles de la iglesia son los testigos del fiscal. Satanás presenta sus argumentos de refutación durante la tribulación. Ahí estará. Todos los argumentos de Satanás vienen en la forma de violencia y antisemitismo. Y lo podemos ver. Ahora, estas olas de antisemitismo que vemos actualmente no son necesariamente la tribulación. De hecho, la tribulación viene luego y es importante que entendamos la cronología, porque si no se presta a confusiones cuando la gente ve desastres naturales o ve guerras y conflictos en todas partes. Dice, ay, estamos al final de los tiempos, ya el apocalipsis llegó. No, no, no se trata de eso. El apocalipsis vendrá luego de que primero venga el rapto, y yo no he visto que nadie se desaparezca ante mis ojos, miembros de la familia real se van a desaparecer en un instante. Y luego de eso vienen los 7 años de tribulación que estará dividido en 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, con una gran cantidad de desastres, muertes, y todo tipo de enfermedades y todo tipo de cosas horrorosas, donde el Espíritu Santo no estará y donde luego vendrá, bueno, pasarán un montón de cosas, surgirán 144.000 comunicadores judíos predicando el Evangelio. Interesantísimo. Para que quienes le rechazaron en un momento vengan a creer en Cristo y estarán en ese momento bajo ataque de Satanás. Una ola de antisemitismo brutal. Y luego vendrá el gobierno de Cristo. 1000 años de gobierno de Cristo. El argumento final del fiscal incluye la segunda venida, el reino milenario de Jesucristo. Esto duplica las condiciones antes de la caída. Un ambiente perfecto. Y aún así habrá quienes lo van a rechazar. La caída de Satanás y la caída de Adán en el jardín. El argumento final de Satanás es la revolución de Gog al final del milenio. Y lo vamos a ver que estando incluso en las mejores condiciones, con Cristo como gobernante, van a rechazarle. La respuesta a la apelación de Satanás es doble. Ahí está la sentencia y lo que le dice Dios. El carácter perfecto y eterno de Dios no puede ser injusto o comprometido y no puede fallar injustamente. Dios no puede condenar a sus criaturas, no puede perdonar a sus criaturas simplemente por amor. Su rectitud reclama justicia, por lo cual debe condenar, pero también por amor y por su perfección debe proveer una salvación. Y en este caso es donde Él, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre para morir por nosotros en la cruz. Por eso es tan increíble cuando se ve a lo largo de la historia las increíbles distorsiones de individuos, miembros de la familia real, que discuten porque si es o no es Dios hecho hombre, si Cristo era parte de la deidad, si era miembro de la Trinidad. O sea, increíble. Y luego las distorsiones en las que se ramifican diferentes religiones. El rechazo de Satanás y sus ángeles seguidores demanda castigo desde la perfecta rectitud. El alma de los ángeles contenía un superintelecto, sumamente inteligente, pues estos son mucho más inteligentes que nosotros.
Ellos tenían un claro entendimiento de las provisiones divinas para ellos, para tener comunión con Él para siempre. Y sin embargo le rechazaron todas las provisiones. La tercera parte de los ángeles del cielo. No deben ser poca cantidad, por supuesto. Para demostrar la perfección de la justicia divina y la imparcialidad de la sentencia de Dios en cuanto a los ángeles caídos, Dios inventó y creó al hombre y simultáneamente el principio de la historia humana y el evento de la nueva criatura. Dios provee todo para que nosotros podamos tener el privilegio de alimentarnos de su palabra, crecer espiritualmente, glorificar a Dios y demostrar efectivamente ser una sentencia en contra de Satanás. Nosotros tenemos la libertad y la voluntad, así como la tuvieron los ángeles, de poder elegir. Tenemos la posibilidad de elegir si somos testigos de la fiscalía o testigos de la defensa. O somos testigos de Dios en la condenación de Satanás, o somos testigos de Satanás para defender a Satanás. Pero eso va a depender de cuánta información tengamos en nuestra alma, de cuánta disposición, cuánta será nuestra voluntad para elegir hacia qué lado vamos. Sin embargo, es definitiva la condena contra Satanás. No podemos frustrar el plan de Dios, es perfecto y Él lo conoce desde la eternidad pasada, pero proveyó todo para que tengamos la oportunidad de, a través de este estudio y de estudiar la palabra de Dios constantemente, podamos ver todo el panorama como una película en la que tenemos el guión en la mano. Y aunque sepamos ya cómo va a terminar porque está ahí, tenemos la posibilidad de prendernos a este guión. Y eso va a proveernos a nosotros de un nivel de felicidad único en medio de las horrorosas circunstancias. Entonces, continuando con este estudio, el alma de los ángeles contenía un superintelecto, pues estos son mucho más inteligentes que nosotros. Ellos tenían un claro entendimiento de las provisiones divinas para ellos, para tener comunicación con Él para siempre, y sin embargo le rechazaron. ¿Somos nosotros capaces de rechazar entonces las provisiones que Dios nos da? De eso tenemos que estar claros y atentos para estar dispuestos a aceptar las provisiones divinas y con eso vamos alcanzando un nivel de felicidad indescriptible. Y mucha gente se podrá preguntar, pero ¿cómo es posible que en estas circunstancias estés tranquilo? Porque yo sé y confío que quien está detrás de mí es más grande que yo y que las circunstancias. Pero para eso tenemos que alimentarlo. Eso no es un proceso, no es una cuestión que sucede de la noche a la mañana, es un proceso de crecimiento, de alimentarse y alimentarse, alimentarse y aplicar y aplicar y aplicar. Bien, continuando con esto, para demostrar la perfección de la justicia divina y la imparcialidad de la sentencia de Dios en cuanto a los ángeles caídos, Dios inventó y creó al hombre y simultáneamente el principio de la historia humana y el evento de la nueva criatura. En ese instante comenzó. Para resolver el conflicto angélico, una criatura llamada hombre fue creada inferior a los ángeles y limitada al planeta Tierra, de tal manera que este planeta viene a ser un estadio, como si fuese una competencia, como si fuese un partido de fútbol, como si fuesen las Olimpiadas, pero no las Olimpiadas que acaban de pasar, que son una vergüenza, para la extensión histórica del conflicto angélico. Porque ahí está, por eso nos dice que una gran nube de testigos nos están observando. Y está hablando de ángeles y demonios que están allí, observando cómo nos desenvolvemos dentro del plan de Dios aquí en ese estadio. Somos como gladiadores en el campo de batalla. Y es impresionante. ¿Por qué hace esa analogía constantemente en la Biblia? Porque precisamente estamos en un campo de batalla. Y por eso habla de condecoraciones, coronas, y habla de todo tipo de terminología militar, porque eso es lo que estamos. Campo de batalla, o también nos pone en muchos casos como en un campo deportivo, en una justa deportiva. Y aquí estamos en eso. Pero es importante que lo entendamos. El hombre posee una cosa similar a las criaturas angélicas. Tiene un alma similar que contiene una mente racional y libre albedrío o voluntad. Ahora, ¿por qué vamos a decidirnos si por lo que nos da la gana, que lo vamos a hacer la mayor parte de las veces, o por alimentarnos de la palabra de Dios y que fluya esa información en nuestra alma? En Salmo 8, 3 al 5 dice, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, y recordemos que obra tus dedos, estamos hablando de un antropomorfismo, porque Dios Padre, no tiene manos, y es para que entendamos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado. Digo, en Salmos 8:4, digo,
¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. En Salmos 8:5 dice, lo has hecho un poco menor a los ángeles y le has coronado de gloria y de honra. Eso es en Hechos 2:7. Recuerden que cuando veo aquí Hechos, no sé si es Hechos o Hebreo exactamente, habría que buscarlo para confirmar. De todos modos, ahí le dejo esa tarea. 2:7 dice, le has hecho, quien era superior por poco tiempo, menor, es decir, subordinación que los ángeles, está refiriendo a Jesucristo, en el nivel de los hombres. Le coronaste de gloria, porque Cristo estuvo durante poco tiempo subordinado a los ángeles. Eso como un hombre, pero luego lo elevó por encima de eso una vez que triunfa en la cruz. Y le coronaste de gloria, es decir, la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, la estrella única de la mañana, y de honra, máxima integridad en un mundo perdido, máximo respeto. Ya lo reverencian los ángeles. Y nosotros tenemos el privilegio de estar en unión con Cristo, y al estar en unión con Cristo estamos al mismo nivel que Él, por encima de los ángeles. Por eso es tan incorrecto adorar ángeles. Y hay gente que está confundida adorando ángeles, pidiéndole favores a ángeles, cuando los ángeles están a nuestro servicio. Y si algunos lo sabremos más que otros, cuando somos muy torpes, cometemos muchas burradas y tenemos la protección de los ángeles allí como guardaespaldas. Es impresionante. Esta nueva criatura, el Homo sapiens, vendría a demostrar en un sistema llamado historia la imparcialidad y la justicia de Dios, la perfección de su integridad, la rectitud de su juicio en las criaturas angélicas en tiempos prehistóricos. El modelo de voluntad negativa, para que entendamos que podemos ser negativos a lo máximo. Empezó con el pecado original de Satanás, descrito en Isaías 14, 12 al 14. Y nos lo dice acá. Recuerden que cuando veamos esto aquí de RBT, está refiriendo Robert B. Finn, que es, digamos que una adaptación para ser un poco más extensa y más detallada de lo que es el versículo. El coronel se tomó el trabajo admirable de poder estudiar a fondo la palabra de Dios, tanto en griego como en hebreo, para poder ampliar y aclarar mejor los versículos. Entonces, como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, la más hermosa de todas las criaturas, hijo de la aurora. Imagínense cómo se le, se le describe a Satanás acá. Y entonces eso nos rompe un poco el prototipo de la imagen que se ha hecho de él en Hollywood, de un ser horroroso, de rojo y cola y un tridente. Falso. Sí, y en ninguna parte nos dice en la palabra de Dios que Satanás fue transformado en un ser horroroso, pero es una forma de venderlo públicamente en las imágenes de Hollywood, pero no tiene nada que ver. Si se parase frente a nosotros, probablemente nos quedaríamos encantados con su presencia. Porque de hecho, cuando se menciona en el Apocalipsis, él va a traer más bien una imagen de simpatía. Y esa es parte de las distorsiones del género humano, de creer que Satanás es horroroso, pero resulta que cuando venga, más de uno va a quedar fascinado con su presencia y va a quedar engañado, porque va a ser un tipo amable, tierno, va a ser que va a unir a las masas tras de él como un liderazgo. Y es allí donde de hecho se presenta como el anticristo, es decir, una versión contraria a lo que es Cristo, porque va a ser un engañador, un imitador, para que vayamos despejando las dudas y todas esas imágenes falsas que se nos han sembrado de que efectivamente Satanás es horroroso. No, ahí es allí donde está el engaño. Va a venir con una faceta o una cara, una careta, pensando, mostrándose como buena persona, y realmente lo que Satanás quiere es distraer al género humano. Quiere ser igual al Altísimo, elevar su trono al nivel del Altísimo. Y eso es parte de su engaño. Se va a disfrazar de buenas obras, y por eso es tan satánico pensar que podemos agradar a Dios por nuestras obras. Bien, continuando con esto, porque es que me emociona. Bien, entonces dice, como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, la más hermosa de todas las criaturas, hijo de la aurora, has derribado la tierra, tú que has debilitado las naciones, escatológico, o sea, a futuro. Esta sentencia ejecutada en los últimos 3 años y medio de la tribulación. En Isaías 14:13 nos dice, tú has dicho en tu corazón, ascenderé al cielo en lo alto, levantaré mi trono sobre los ángeles de Dios y me sentaré en el monte de la asamblea. Es
decir, en la silla ocupada por Dios Padre, en las regiones del norte. En Isaías 14:14 dice, ascenderé sobre las alturas de las nubes y me haré a mí mismo semejante al Altísimo, Elohim. Elohim. Recordemos que Elohim es como se le menciona en el Antiguo Testamento a Dios y es un plural para que también no nos dejemos engañar. Y después vino el rechazo angélico de algo que no conocemos, en cual un tercio de los ángeles vino a ser negativo hacia Dios uniéndose a Satanás. Eso fue una rebelión. Pudo haber sido el rechazo de Cristo viendo el griego, que decir en Apocalipsis 12:4, dice su cola, poder de Satanás, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, ángeles caídos, que le siguieron. Y Dios las arrojó sobre la tierra a la segunda mitad de la tribulación. Entonces el dragón, Satanás, se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, refiriéndose a María, anticipando el nacimiento del Mesías, a fin de devorar a su hijo, la humanidad de Cristo, en cuanto hubiera dado a luz. Así, la voluntad negativa de los ángeles y Satanás demandó la función de la justicia de Dios y rectitud de Dios. Se rebelaron, fueron arrojados a la tierra y luego apelaron la sentencia haciendo uso de la esencia divina, donde podemos presumir entonces que se está refiriendo a el amor, cómo un Dios de amor puede condenar eternamente a su criatura. Un juicio y una sentencia le siguió basado en la perfecta integridad de Dios. La perfecta rectitud de Dios condenó y la justicia entró en acción. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. La perfecta justicia de Dios no puede ser injusta, no puede ser comprometida, porque si Dios perdona al género humano o perdona a Satanás por amor, entonces su rectitud, que es un principio, no puede estar satisfecho, requiere la aplicación de la justicia. No puede tener un fallo falso o injusto. Fue un juicio justo. El juicio se basó en el hecho que de su libre albedrío los ángeles rechazaron la salvación divina que tuvo que haber estado disponible. No solamente una sola vez, sino que continuaron teniendo la oportunidad y rechazándola por un tiempo. Dios les dio tiempo para hacerlo, pero decidieron. Por lo tanto, el hombre fue creado para resolver el conflicto angélico y para simultáneamente glorificar a Dios. Tenemos esta máxima oportunidad día a día, porque la máxima glorificación de Dios no es que nos arrodillemos y cantemos. No hay problema, nada de malo en cantar, pero no tiene que ver con la verdadera adoración. La adoración real es cuando tú te alimentas de la palabra de Dios y lo aplicas en tu vida. Y no tiene que enterarse nadie. Ahora, si luego de eso, teniendo información en tu mente, en tu alma, tus 7 compartimentos de tu alma, está repleta de información divina, tú tienes toda la oportunidad de cantar y sabes a quién le estás cantando. Sabes que tienes un motivo real para agradecer y no importa la situación, tú estás agradeciendo y estás cantando, agradeciendo a un Dios al que ya conoces. Y esa es parte del regalo, esa es parte de la mayor bendición que puede haber. Y la verdadera forma de glorificarlo es ejecutando el plan de Dios en nuestras vidas, ejecutando la mente de Cristo y no preocupándonos por las situaciones del día a día. Qué triste, un miembro de la familia real por quien Cristo, la segunda persona de la deidad, se hizo hombre para morir en la cruz y pagar todos sus pecados y permitirle el privilegio de estar por toda la eternidad con Dios. Aunque el hombre fue creado inferior a los ángeles, tiene una voluntad como los ángeles y algunos de los hombres escogen por Dios en voluntad positiva y otros continúan viviendo en su condenación rechazando el regalo de la salvación. Y pobre de aquel individuo que aunque se le presente todas las oportunidades para creer en Cristo, aún así le rechaza. Y todos tienen la oportunidad de escuchar el evangelio, las buenas noticias. Y cuando por ignorancia decimos, ay, que de aquella gente que estando en el Amazonas o en Indonesia o en África no han podido tener el evangelio. Bueno, basta ver la historia y nos daremos cuenta que en todo rincón del mundo ha llegado el evangelio. Porque países africanos, países árabes, países asiáticos tienen miembros de la familia real y lo han tenido desde el momento que
que se creó la iglesia ha existido desde que Cristo vino a morir en la cruz, desde que empezaron a desplegarse por todo el planeta miembros de la familia real predicando el Evangelio. No hay rincón del planeta donde no haya llegado. Así que todos han tenido la oportunidad. La prueba de la voluntad para el género humano duplica la prueba de la voluntad de los ángeles. La voluntad humana y la voluntad angélica son probadas exactamente de la misma manera. Las condiciones de los tiempos prehistóricos han sido reproducidas en la historia del género humano, para que entendamos que no tiene nada que ver con nuestras condiciones ambientales, geográficas, económicas, porque los ángeles estaban en un ambiente perfecto, al igual que Adán y la mujer estuvieron en un ambiente perfecto y aún así, por su voluntad, decidieron rechazar. Las condiciones de los tiempos prehistóricos han sido reproducidas en la historia del género humano. La historia humana, colindando con el juicio de Satanás, provee las mismas circunstancias y las mismas opciones que existieron para las escrituras angélicas en tiempos prehistóricos. La fundación de la historia humana demuestra la imparcialidad de la sentencia de Dios. El género humano fue creado como una criatura inferior para duplicar las condiciones de conflicto angélico prehistórico. Recordemos ese instante en el que Satanás rechaza a Dios. Y así proveer la evidencia, argumentos y precedencia para el juicio de apelación de Satanás en la sala del juzgado, que es la tierra. Y podemos entender también que, mira, si tú fuiste creado en un ambiente perfecto, mucho más inteligente que el género humano, y rechazaste, voy a crear un género inferior que va a rechazar y que además de eso voy a morir por él en la cruz. Qué increíble, increíble evento. El género humano fue creado como una criatura inferior para duplicar las condiciones del conflicto angélico prehistórico y así proveer la evidencia, argumentos y precedencia para el juicio de apelación de Satanás en la sala del juzgado, que es la tierra. Y aquí Dios demuestra su amor perfecto. Si Satanás utilizó la esencia de Dios para apelar la sentencia, Dios le demuestra que efectivamente ama de manera infinita a un individuo con menor nivel de inteligencia que se encontraba en un ambiente perfecto y que le rechazó también. Dios creó a los ángeles y a los humanos en un estatus quo de perfección e inocencia. El género humano fue creado perfecto y le fue dado un ambiente perfecto para vivir. Pero este se rebeló contra Dios, causando que Satanás viniera a ser el gobernante del planeta. Satanás le entregó el gobierno, perdón, Adán le entregó el gobierno de la tierra a Satanás. Por eso lo vemos suelto. Basta ver las noticias y nos damos cuenta de la increíble maldad que hay en el género humano. Y no hablo solamente de las guerras, violaciones y asesinatos y todo tipo de aberraciones que hay hoy en día, y entre esas incluido todo este movimiento woke, siempre insisto en eso, porque todo es parte de este plan satánico, sino también está en la religión. Recordemos que la religión es el hombre tratando de alcanzar la aprobación de Dios por medio de sus obras y tratar de aplicar una falsa espiritualidad por medio de comportarse decentemente, ser un buen ciudadano. Y no hablo de un buen ciudadano como tiene que ser, porque de verdad nosotros tenemos que ser respetuosos de las leyes, pero ese tipo de individuo que ante los ojos de la gente se ve muy puro porque hace donaciones o porque vamos a tomarnos todo de la manito porque todos somos hermanos. Y la verdad que es triste ver cómo hay gente que piensa que tomarse de la mano con una persona del Islam o del shintoísmo, budismo o lo que sea, es ser cristiano porque todos somos hijos de Dios. Eso es un concepto satánico. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo dice en Juan 1:12. Entonces, la única forma de ser hijo de Dios es creyendo en Cristo. No significa que no tengas una buena relación diplomática respetuosa con gente como esa, pero lo único que realmente puedes discutir con ellos es creer en Cristo y serás salvo. Y si no, márchate de allí. La voluntad negativa de Satanás en el jardín de Dios resultó en la caída de las criaturas angélicas. La voluntad negativa de Adán en el jardín del Edén llevó a la caída paralela del género humano. El hombre siguió exactamente el mismo patrón de conducta
que se encuentran en la revolución de Satanás. Dios proveyó una salvación de gracia o un medio de liberarse de la condenación para todos los ángeles, para que la voluntad no meritoria pudiera salvar a los que fueran positivos. La naturaleza exacta de esta opción salvadora no es revelada en las Escrituras, pero se le dio la oportunidad. Nosotros solamente sabemos que una división vino a suceder entre los ángeles elegidos y los ángeles caídos. Dios también proveyó en la historia humana la salvación eterna para todo el género humano basada en fe en Jesucristo y en su obra eficaz salvadora de la cruz. La única manera de poder ser salvo es creer en Cristo y será salvo. Eso de imágenes, vírgenes, santos y ángeles no tiene nada que ver con la salvación. Ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto, estrecho, el que lleva a la salvación. Se está refiriendo a que es uno solo. Cree en Cristo y será salvo. Punto. Como resultado, ambas categorías de criaturas están similarmente divididas el día de hoy. Las criaturas angélicas están divididas en dos categorías, elegidas y caídas. Lo dice en Hechos 2:2, porque si la palabra comunicada por los ángeles fue inalterable, y así fue, cada violación es desobediencia, recibió justa retribución, y así fue. En Apocalipsis 12:7, estalló entonces una guerra en el cielo, en medio de la tribulación. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, es decir, contra Satanás, y el dragón y sus ángeles caídos pelearon. El género humano está dividido en dos diferentes categorías, los salvos y los no salvos. Lo dice en Juan 3:18 al 36. Juan 3:18 dice, el que cree en él, Jesucristo, no es condenado, no estará en el juicio final, pero el que no cree en él ya ha sido condenado desde el momento que nació, porque no ha creído en la persona del Hijo de Dios, nacido en forma única. Es un embarazo y nacimiento de virgen. Y recordando, tiene que nacer de virgen porque el hombre es quien transmite la naturaleza de pecado. De esos 23 cromosomos que aporta el hombre es donde viene la naturaleza de pecado, el pecado original. O sea, la naturaleza de pecado a la cual se le dice imputada el pecado original. Y eso desde el instante de la caída. Que es interesantísimo cómo todo encaja de manera perfecta. Por eso tiene que venir de virgen. Y tanto José como María venían del linaje de David. Eran descendientes de David. Por eso es lo especial. No es que ella no tuviese algo especial. Sí, eso es lo especial de ellos dos. Ahora luego, ella tiene más hijos. Que se le merece respeto porque tuvo algo especial que Dios, por la cual Dios le eligió. Pero no se requiere veneración y no es esa la vía para llegar a la salvación, ni tampoco es intermediaria entre Dios y los hombres. Cuando la palabra de Dios nos lo dice claramente, no existe ningún otro intermediario entre Dios y los hombres que Cristo nuestro Señor. Punto. Lo demás es idolatría y parte de la distorsión satánica. Y continuando con esto, dice, nacido en forma única, el monogenes. Y hay unas traducciones que dice hijo único, perdón, hay unas interpretaciones de hijo único, no es hijo único, es el monogenes, es el engendrado de forma única, que fue engendrado por el Espíritu Santo. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece, es decir, el que no cree al Hijo, no verá la vida, sino que la ira, es decir, el juicio de Dios y condenación de Dios permanecerá sobre él. Nacemos condenados, nacemos dicótomos, pasamos a ser tricótomos, alma, cuerpo y espíritu una vez que creemos en Cristo. Por lo tanto, en la historia humana, los pensamientos, motivos y decisiones y acciones son introducidos en evidencia, precedencia y argumentos en el juicio de apelación de Satanás. Dios lo conoce desde la eternidad pasada, todo nuestros pensamientos. El asunto en la historia humana es doble, la salvación y el plan de Dios. No existe un plan de Dios para tu vida, sino hasta que se haya llevado a cabo el asunto de la salvación. Bajo el asunto de la salvación, si solamente una persona en toda la historia humana cree en Cristo para salvación, entonces la sentencia de Dios pronunciada en Satanás y los ángeles caídos es justificada y será ejecutada. Es decir, vamos a suponer que en toda la historia de la humanidad nadie cree en Cristo sino solo una persona. Ya con solo esa persona se está demostrando que efectivamente el plan de Dios funciona. Solo creer en Cristo. Una sola persona, imagínense. Voy a leer de nuevo esto.
Bajo el asunto de la salvación, si solamente una persona en toda la historia humana cree en Jesucristo para salvación, entonces la sentencia de Dios pronunciada en Satanás y los ángeles caídos es justificada y será ejecutada. Sin embargo, en cada generación de la historia humana, miles han creído personalmente en Cristo, demostrando la perfección, imparcialidad y gracia de Dios hacia sus criaturas, y por lo tanto la justicia de la sentencia se llevó a cabo en tiempos prehistóricos. Bajo el asunto referente al plan de Dios, si una persona en la historia ejecuta el plan de Dios para su propia dispensación, entonces Dios es glorificado y demostrado justo y recto en todas sus acciones. En la edad de la iglesia hay miles que han utilizado la omnipotencia de Dios para ejecutar el plan protocolo de Dios como la victoria del conflicto angélico. En la historia humana, muchos nacidos de nuevo han seguido el plan de Dios pertinente a ellos y han avanzado a la madurez. Solamente creyentes maduros califican para ser testigos de la fiscalía. Ahí está. Crecer espiritualmente, llegar al punto de ser testigos de la fiscalía en la condenación contra Satanás. ¡Qué privilegio! Eso es impresionante. Y aunque seamos unos fracasos, Dios nos presente también allí. Ahí está. Mi hijo murió por él en la cruz. La madurez espiritual tiene tremendo impacto en el conflicto angélico, como es demostrado por el honor de venir a ser incluido como evidencia a través de las pruebas de evidencia, de la perfecta imparcialidad y gracia inigualable. De ahí que el creyente maduro espiritualmente, que pasa las pruebas de evidencia, glorificará a Dios a lo máximo. Entonces vamos a ver luego la doctrina de la madurez y pruebas de evidencia. Esto es interesantísimo. Esto es una cosa para todos los días. Esto es un tema para estudiar y aplicar en nuestra vida todos los días. Y ahí está la lucha constante para poder estar concentrados en el punto de vista divino. No significa que no pensemos en nada más y no trabajemos y no hablamos nada más. No. Significa que podamos aplicar el punto de vista divino a las circunstancias de nuestros días, cada uno de los días de nuestra vida. Pero para eso requiere alimentarse y por eso es importante alimentarnos todos los días. Y aunque esta clase se graba una vez a la semana, lo importante es que podamos retomar y revisar y repetir si es necesario, si algún concepto no nos ha quedado claro. Pero ahí está, para poder ejecutar el plan de Dios en nuestra vida y poder llegar a ser héroes invisibles. El héroe invisible es aquel individuo que con suficiente crecimiento espiritual provee bendición a su sociedad, a su entorno, a su familia, a su nación. Y en la medida que un buen remanente de miembros de la familia real crece espiritualmente, pueden bendecir una nación y hacer que esa nación se convierta en una nación cliente. Así como en determinado momento de la historia, España fue una nación cliente. Y cliente es porque depende. Una nación cliente es una nación que depende de Dios y cuyo principal misión o única misión principal, no dicho sí, la principal misión es llevar el Evangelio. Y tenemos la posibilidad todavía de recuperar eso porque esta nación es grande, con un gran número de personas que aman a Dios. Y en la medida que crecen espiritualmente pueden alcanzar ese nivel de bendición a su nación. No dice en Génesis 6, bendeciré a quien te bendice y maldeciré a quien te maldice. Refiriéndose a quienes antisemitistas o aquellos prosemitistas, donde odiando el pueblo de Israel reciben disciplina. Nosotros en España tenemos la oportunidad de un buen remanente crezca espiritualmente al punto de que venga a ser de nuevo una nación cliente o recibir bendición por asociación a toda la nación. Igualmente en México, en Colombia, en Estados Unidos, en cualquiera de los países que nos escuchen, tendrán la oportunidad de crecer espiritualmente al máximo para bendecir a su nación. Héroes invisibles. Continuando con nuestro tema. La victoria táctica del conflicto angélico. La victoria estratégica del conflicto. Fíjense que hay terminología militar. Nos encontramos en una batalla, en un combate. La victoria estratégica del conflicto angélico en la historia es de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, siendo juzgada por los pecados en la cruz. Satanás hizo todo lo imposible para destruir la humanidad verdadera de Cristo, a fin de que Él no llegara a la cruz. En todo esto falló. La obra de Jesucristo en la cruz destruyó la obra del diablo. Y podemos ver allí innumerables de interrupciones a lo largo de la historia para que Cristo no viniese a cumplir con su misión en la cruz, donde vino un montón de obstáculos a la raza humana desde el instante de la caída, porque en Génesis 3:15 nos habla del Evangelio por primera vez.
Y podemos ver, y nos dice, y multiplicaré el dolor de tus preñeces, le dice la mujer, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Es decir, entre el género humano y lo generado por la mujer, que va a ser Cristo. Y tú le herirás en la cabeza, y él te herirá en la cabeza, o sea, herida de muerte, y tú le herirás en el calcañar. El sufrimiento de Cristo en la cruz. No el sufrimiento físico, sino el sufrimiento de ser separado de Dios por gusto del que se le estaba siendo vaciado. Durante esas 3 horas en la cruz se le vacía todos los pecados del género humano. Y Cristo muere espiritualmente como sustituto para que nosotros tengamos este privilegio. Esto es infinitamente más grande que cualquier cosa que te puedan decir en cualquier religión, porque ponen la obra del individuo superior a la obra de Cristo, cuando realmente lo que importa es lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Dice en Juan, 1 Juan 3:8, la persona que continúa haciendo el pecado, es decir, no creer, de Juan 16:9, es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio, es del diablo, perdón. Y por este propósito el Hijo de Dios ha sido revelado para que Él destruya las obras del diablo. El resultado de la victoria estratégica en la cruz es la edad de la iglesia, la creación de una familia real de Dios diseñada para victorias tácticas sobre Satanás. La victoria táctica de la edad de la iglesia ocurre a través de la ejecución del plan protocolo de Dios. El mismo poder disponible a la humanidad de Cristo durante el gran evento de la unión hipostática está disponible hoy para nosotros, para las victorias tácticas en el gran evento poder de esta dispensación de la iglesia. Y dice antes de ascender, les dejo poder. Y no es poder para hacer cosas impresionantes desde el punto de vista humano. Cuando dice de mover montañas, se está refiriendo a las montañas de nuestros problemas. Cuando dice que nos deja poder, nos está diciendo, tenemos el poder de sobreponernos a cualquier circunstancia, trascender, sobreponernos a cualquier dificultad y tener en nuestra alma un nivel de paz, el reino. El reino es ese nivel de paz que podamos nosotros estar disfrutando en medio de las increíbles circunstancias, por más dolorosas que sean. Y dice, si permaneces en mi palabra, serán verdaderamente mis másteres, mis estudiantes, mis discípulos. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Libre de miedo, libre de culpa, libre de ansiedad, de preocupación. Qué triste un miembro de la familia real con miedo, pensando, uy, me voy a morir. Uy, no tengo con qué pagar el alquiler. Uy, no tengo comida. Uy, estoy solo, estoy enfermo. Qué triste. Lo menos que debemos tener nosotros es miedo. Estamos aquí para disfrutar cada una de las adversidades. Y en ese instante hemos crecido lo suficiente para amar a Dios por sobre todas las cosas. De eso se trata. Y no vendernos la película de que simplemente las cosas nos van a salir bien en términos humanos. Entonces, muchos miembros de la familia real se decepcionan porque dicen, esto no sirve, porque se suponía que me iba a salir todo bien a partir del instante de creer en Cristo, cuando realmente la adversidad es inevitable. Lo que podemos evitar es el estrés. Y dice, y los que aman a Dios, todas las cosas les vienen bien. Se está refiriendo que a los que, conociendo a Dios, porque la única forma de amarlo es conociendo, los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Todo sirve para crecimiento espiritual, todo sirve para la máxima glorificación de Dios y demostrar que su plan funciona. Y no que nos cubre de las enfermedades o nos dé un dinerito en la cuenta bancaria. Que no está mal un dinerito extra en la cuenta bancaria, pero eso no es el asunto. El asunto es tener el máximo nivel de tranquilidad en medio de las terribles circunstancias del día a día. El mismo poder que trajo la victoria estratégica del conflicto angélico para está ahora disponible para nosotros vía la omnipotencia de Dios Padre relacionada con nuestra cartera de activos invisibles. Y recordemos que los activos invisibles es ese grupo o cantidad de bendiciones depositadas desde la eternidad pasada para cada uno de nosotros, que podremos ir reclamándole en la medida que vayamos creciendo espiritualmente. Están depositadas allí en fideicomiso.
Ahora va a depender de nuestro crecimiento espiritual si le cobramos o no. Muchos pasaremos la vida sin cobrar nada de eso. Y puede venir en calidad de Lamborghini o puede venir en un Ford viejito. Pero no es importante lo material, sino lo importante es cómo estamos llenos del Espíritu Santo y nuestra felicidad en medio de las dificultades. La omnipotencia de la deidad de Cristo relacionada con la perpetuación de la historia humana a través de mantener el universo en una sola pieza. Cristo es quien controla el universo y hace que los astros giren de la forma en la que giran hasta el momento que considere que se tiene que desintegrar todo. Él es el que mantiene todo funcionando. Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo lo ejecuta y Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada con la residencia, es decir, cada uno de los miembros de la familia real reside el Espíritu Santo, función y momento dentro de la dinastía divina. El momento es ese instante en el que, haciendo uso del poder de la palabra de Dios en nuestra vida, podemos dejar a un lado la angustia, la ansiedad y la preocupación, concentrado, utilizando la adversidad como una oportunidad. Los asuntos importantes. Vamos a ver. El género humano, creado inferior a los ángeles, pero equipado con la misma libre voluntad, escogerá por o contra la obra salvadora de Cristo en la cruz. Esto es lo que importa. Y cada instante de nuestra vida podemos estar eligiendo si elegimos por la obra de Satanás o elegimos por la obra de Cristo. Cuando nos preocupamos, estamos eligiendo como Satanás, dejándonos llevar por las circunstancias. Escogerán los creyentes escuchar la enseñanza de la palabra de Dios en una forma consistente todos los días, de tal manera que su posición defensiva contra Satanás sea fortificada con conocimiento de nuestra cartera de activos invisibles. Tenemos una cantidad impresionante de bendiciones depositadas desde la eternidad pasada. Entendiendo y utilizando los solucionadores de problemas, que ya lo hemos hablado antes, y ejecutando los mandatos divinos a través de la circulación del punto de vista divino en el estado de conciencia, a través de la llenura del Espíritu Santo y la doctrina metabolizada en el lóbulo derecho de nuestra alma. Nosotros tenemos que tener nuestra alma repleta. Y si, por ejemplo, no recuerdan alguno de estos temas sobre los solucionadores, sobre la llenura del Espíritu Santo, sobre lo que es la, el alma, pueden ir directamente a esas clases y repasar. Ejecutarán los creyentes de la edad de la iglesia el plan protocolo de Dios. Increíble. Libertad. Tenemos constante libertad y podemos estar encerrados en una mazmorra y aún así podemos ser libres, ejecutando el plan de Dios en nuestras vidas. Libres porque estamos concentrados en lo que tiene para nosotros. Eso es lo importante. De estos asuntos importantes podemos extraer los siguientes principios. Si un solo miembro del género humano es salvo a través de la fe en Jesucristo, entonces la apelación de Satanás es inválida, nula y sin procedencia. No procede. Con solo uno, porque ya Dios está demostrando que efectivamente Él ama al género humano y que es perfecto. Si un solo creyente en el género humano ejecuta el plan protocolo de Dios, es decir, uno solo, que si ese hasta la cima, durante la edad de la iglesia, la apelación de Satanás es negada y la sentencia a la eternidad en el lago de fuego será ejecutada al final de la historia humana. La victoria táctica de cada creyente en la edad de la iglesia garantiza el juicio divino de Satanás y todos los ángeles caídos, el cual será ejecutado en la terminación de la historia humana. Y esto es también aplicable a los no creyentes, arrojados al lago de fuego con Satanás y sus criaturas. Lo dice en Mateo 25:41. Entonces él, refiriéndose a Dios Padre, dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, es decir, no creyentes bajo la condenación, al fuego eterno preparado para el diablo y su criatura. Hasta el no creyente que rechazó el regalo de la salvación estará en el infierno con Satanás por toda la eternidad. Y luego no pueden decir, ay, pero pobrecito yo, ¿por qué? Tuviste la oportunidad. Comparado con Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo, Go, que los engañaba a los no creyentes del milenio,
que se unieron a Satanás, porque durante esos 1000 años habrán no creyentes que se van a unir a Satanás, bajo el nombre de Magog. Ahora, hay que ver que durante ese tiempo Satanás va a aparecer como un buen hombre. Fue lanzado al lago de fuego ardiendo con azufre, donde también está la bestia, dictador del imperio romano revivido, y el falso profeta, el otro gran poder. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De verdad que es horroroso. Esto es horroroso lo que le va a pasar. Pero han tenido la oportunidad. Y si no has creído en Cristo, siempre vas a tener la oportunidad. Hasta el último instante, antes de cerrar tus ojos. Ahí está, la gracia perfecta de Dios. Pudiste haber sido un total pervertido. Y cuando hablo de pervertido me refiero al pervertido religioso o al pervertido del estilo que normalmente conocemos o creemos que es pervertido. Puedes ir a cualquiera de los lados de tu naturaleza de pecado y rechazar la palabra de Dios, rechazar el punto de vista divino, rechazar el evangelio, que es lo que realmente importa para el no creyente, el individuo que rechaza el evangelio, y al último instante creer en Cristo y Dios le provee la salvación. Ahora, eso sí, si nosotros creemos antes, crecemos espiritualmente, tendremos la bendición de crecer al punto de recibir las bendiciones de Dios, o sea, recibir condecoraciones en el tercer cielo, como dijo Pablo, por lo cual me está guardada la corona de victoria. Ahí está la condecoración. Y algunos podrán venir a gobernar con Cristo durante esos 1000 años. Vamos a ver, es increíble. La celebración más grande de la victoria será la operación estrado de tus pies. En Salmo 110:1 dice: Jehová, Dios Padre, dice a mí Jehová, es decir, Adonai, Jesucristo, siéntate a mi derecha hasta que haga a tus enemigos el estrado de tus pies. Y en 1 Corintios 15, del 24 al 25 nos dice: después viene el fin de la tribulación por la segunda venida, cuando Él entrega el reino de Dios precisamente al Padre, cuando Él, Jesucristo, haya abolido todo principado, autoridad, que son huestes angélicas y dictadores de la tribulación, y todo poder. Y en 1 Corintios 15:25 dice: porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. En Hechos 1:13, pero ¿a cuál de los ángeles? Hechos o Hebreos, recuerden que ahí no está muy claro, tendría que buscarlo y no quiero dedicarme a buscar el versículo para comparar. Ustedes podrán buscarlo. Pero ¿a cuál de los ángeles Él, Dios Padre, ha dicho alguna vez: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Recordemos aquí que, haciendo referencia al versículo de Salmo 110. Y en el 10:13 nos dice: esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. En Efesios 1:22, su primera parte. Perdón. Y Él, Dios Padre, ha subordinado todas las categorías, criaturas angélicas, bajo sus pies. Operación estrado de sus pies. Entonces, para que vayamos entendiendo el increíble evento que se está produciendo, y aquí lo vamos a dejar para la próxima clase, que se está produciendo instante en nuestros ojos, para que podamos entender todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo y ocurrirá. Y en la medida que lo vayamos entendiendo, vamos a comprender las razones por las cuales estamos vivos, y que tiene que ser mucho más allá y trasciende mucho más allá de lo que es toda esa imagen de situaciones que se nos presentan al día, que es mucho más grande que todo aquel conflicto que se presenta día a día, y que no tenemos nada de qué preocuparnos, que todo está perfectamente organizado, preparado por Dios, y que lo conoce desde la eternidad pasada, y que los eventos que nos suceden día a día no son más que oportunidades para crecer espiritualmente, concentrándonos en la información espiritual que tenemos de su palabra. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Dios Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Gracias, Señor, por el privilegio de estudiar y enseñar, y de poder alimentarnos de tu palabra a fin de poder trascender las circunstancias, glorificar tu nombre, Señor, metabolizar tu palabra en el nombre de su majestad Jesús.